Anora me dejó mal. Cuando terminé de ver la película, la verdad es que no dije más que, pues qué padre estuvo. Pero a las 2 horas, mientras lavaba los platos, estaba llorando moco tendido. Y es que, no sé, siento que me cayeron muchos veintes. Y por fin procesé algo que se quedó como un nudo en mi garganta cuando terminó la última escena. Me recordó momentos en los que me sentí juzgada por mi sexualidad, donde me sentí vista como un objeto, como un deseo, y donde yo sabía eso, y aún así decidí a quedarme, porque no sabía cómo salir de ahí, o tal vez no podía, no en ese momento. En este análisis vamos a hablar de lo incómodo, del dolor, de la ilusión, de la libertad y de la necesidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Celeste y pónganse cómodos que hoy vamos a hablar de Anora. Anora es una película estrenada en 2024, escrita y dirigida por Shane Baker. ¿Y qué te puedo decir? Anora arrasó con los Oscars y con un sinfín de festivales. ¿Pero de qué va la historia? Annie es una joven stripper que entre clientes, cigarrillos y bailes conoce a Vanya, un joven extremadamente rico de una familia rusa. Vanya está de viaje en Estados Unidos con una sola misión: gastar dinero, divertirse y olvidarse de todo. Después de un baile le pide a Annie que pase con él más tiempo fuera del club, que vaya a fiestas, esté con sus amigos, que sea su novia por una semana. Y Annie acepta. Lo que sigue es un viaje a Las Vegas. Entre impulsos, drogas y miedo hay una propuesta, y ellos se casan. Para él, esto es un acto de rebeldía contra sus padres. Para ella, una posibilidad de cambiar su vida. Todo va de maravilla hasta que sus padres se enteran. Y aquí empieza el caos. Porque ¿cómo es posible que se haya casado con una prostituta? Antes de entrar más a fondo, quiero que conozcamos un poco a los personajes. Annie, o Anora, es una joven stripper de 26 años que vive en la ciudad de Brooklyn. No sabemos mucho de su contexto económico, pero sabemos que vive con su hermana. Vanya, o Iván, tiene 21 años. Es hijo de un magnate ruso que está viajando por placer, diversión y evasión. Toros es el encargado de vigilar a Vanya, ver que no comete estupideces y es básicamente su niñera. Karnik e Igor son sus secuaces. Ahorita no voy a hablar mucho de ellos, pero más adelante uno tomará un poco de importancia. Nikolai y Galina Zaharova son los padres de Vanya. Y aunque el dinero viene de Nikolai, Galina es la verdadera autoridad familiar. Annie se nos presenta como una mujer bella, fuerte y sensual. Pero cuando termina la noche la vemos cansada, en el metro, atravesando el ruido que pasa por las vías que están justo al lado de su cuarto. Y no se nos habla mucho de su entorno social o económico, pero no tenemos que ser un genio para saber que si justo al lado de tu cuarto pasan las vías del metro, pues entonces es la mejor zona para vivir en la ciudad. El club está lleno de luces neón, de glamour y brillo. ¿Pero en realidad es eso? Las chicas tienen que arrastrar a los clientes para que gasten más dinero en ellas. Tienen que soportar comentarios asquerosos de hombres que les dicen que se parecen a sus hijas de 18 años, para después pedirles un privado. Y es que en medio de todo ese glamour y de todo ese brillo neón, esto no es más que una escenografía. La realidad es la cruda supervivencia. Y aquí aparece Vanya, un joven rico derrochador. Annie lo nota. Todos en el club lo notan, porque saben lo que él representa. Una oportunidad. Vanya le ofrece convivir fuera del club. Esto comparado con una noche de trabajo es una mina de oro. Le pide que pasen más tiempo juntos, que sea su novia por una semana y deje el club. Ella acepta. Para Annie esto representa una posible salida, una manera de salir adelante. Para él,
una simple experiencia divertida antes de regresar a Rusia. Mientras Vania se divierte, Annie cumple. Ríe, baila, acompaña. Mientras a sus espaldas o incluso delante de ella se le llama puta, oportunista, prostituta. Llegan Las Vegas y con esto la propuesta, un intercambio de libertad por dinero. Para Iván, esta es una posibilidad de zafarse de la vida que le está esperando. Para Annie, escapar de la precariedad, de los hombres que la utilizan y de un trabajo sin seguro y sin futuro. Y se casan. Annie no puede estar más feliz. ¿Y qué es lo que ella quiere? Ir a Disney. Quiere tener su luna de miel en una de las suites de princesas. Quiere tener un momento de Cenicienta. En el club las reacciones están divididas. Algunas se alegran y otras sienten envidia. Pero recordemos que aquí nada es un cuento de hadas. El striptease o cualquier trabajo de índole sexual sigue siendo altamente estigmatizado en cualquier país, sobre todo en algunos ultraconservadores como Rusia. Pero tampoco tenemos que irnos tan lejos. Aunque en algunos países se hable de una supuesta liberación sexual, de un empoderamiento del cuerpo o de la decisión de usar la sexualidad como un servicio, no es un mito que gran parte de la población, tanto consumidores como no, tienen un gran estigma a quienes realizan estos servicios. A las trabajadoras sexuales se les despoja de toda su humanidad. Dejan de ser Annie para transformarse en la puta, como si este fuera su único valor. Como si esta decisión, aunque fuera momentánea, manchara toda su vida y fuera su único destino. Como Nathaniel Hartrow nos muestra en La Letra Escarlata, o incluso en una versión más moderna con Emma Stone en ECA. A las mujeres se nos juzga por vivir nuestra sexualidad. Se nos condena y obliga a portar en el pecho y en el nombre nuestro pecado, nuestra decisión, nuestro adulterio. Mientras que se nos olvida que para que esto pase, hay siempre un segundo involucrado. Aquí el problema no es que Vania se haya casado, es con quién se atrevió a hacerlo. On a fucking speaker so this hooker can hear me too. He just called me a hooker? Duarte speaker Ribeira, pe. She's fucking erotic dancer. Hi, Torres. Y aquí es donde se desata el caos. Vemos que Vania no es más que un niño mimado con escoltas. Y cuando se entera que sus padres están en camino a Estados Unidos, él huye. Y no solo huye, sino que la deja a ella. Annie se queda en esa casa amordazada con hombres que no la ven más que como un error. Ella trata de defenderse. Yo soy su esposa, esta es mi casa. Pero nada de eso es verdad. Ni el cuarto, ni el dinero, ni Vania. Intentan comprar su silencio. Ella está amordazada. No tiene idea de lo que está pasando. Entonces accede. Y aquí viene una pregunta incómoda, pero creo que muy necesaria. ¿Una decisión sigue siendo una decisión cuando realmente no tenemos ninguna otra posibilidad? Annie dice que sí, pero esto no es porque ella quiera. Es porque Vania se fue y con él se llevó todas esas ilusiones de una falsa esperanza. Ella solo acepta lo que le queda, lo que tiene y la única posibilidad que aún es real. A menudo se nos vende una falsa narrativa donde decimos, ella quería, ella dijo que sí, ella aceptó. Pero realmente fue una decisión cuando estábamos entre la nada y la humillación. Creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos mucho a lo largo de esta película y en otras cuestiones de la vida. Pero se los dejo a ustedes. Y aquí empieza el viaje para encontrar a Vania. La verdad es que está muy divertida esta parte, no voy a ahondar mucho en ella. Sin embargo, quiero que retomemos
a este güey, Igor. Igor es el único personaje que no trata mal a Annie ni la insulta. Lo único que busca es mantenerla tranquila. Inclusive muchas veces lo vamos a ver estando defendiéndose de los demás cuando se le dice gopnik. Ese es un término despectivo ruso para referirse a los maleantes. Él dice que no lo es y que solo hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, para salir adelante. Después de un poco de vómito y unas cuantas vueltas por Nueva York, encuentran a Vanya. Está sumamente borracho. Y aún así van a anular el matrimonio. Él no se puede ni parar. Annie intenta tomar la palabra y arreglar un poco la situación. Y Toros, que legalmente no tiene vela en este entierro, está intentando llevar todo él. Pero claramente ellos no pueden anular este matrimonio porque esto fue en Las Vegas. Así que tienen que viajar al otro lado del país para arreglar este embrollo. El problema es que sus padres ya llegaron. Y aquí es donde vemos al verdadero Vanya. A un pobre niño asustado, que tiene miedo de siquiera ver a su madre a los ojos. El chico lleno de ganas de festejar, divertido, desaparece, para solo perderse y esconderse detrás de su aliento etílico. Annie intenta presentarse, demostrar que es algo más, pero ante los ojos de Galina, la madre, ella no es nada, es pobre, prostituta. Y aquí Vanya suelta un último golpe. Claro que nos vamos a separar. ¿Qué eres, estúpida? Pero gracias por hacer mi viaje divertido. Así fue como llenó su encuesta de satisfacción al Girlfriend Experience. Para él, esto solo simbolizó unos cuantos miles gastados y un regaño. Para Annie, la humillación, su cuerpo y la pérdida de una posibilidad, la esperanza de una nueva vida. Y aún así Annie intenta tomar el poco control que puede y dice, nos vamos a separar, pero esto va a ser un divorcio. A lo que Galina, con una sonrisa llena de poder, le dice que lo intente, que se va a quedar sin nada. ¿Cómo es posible pretender comprar una vida? Porque esto fue lo que Vanya hizo. Él sabía que esto no iba a funcionar. Y aún así le vendió el cielo y las estrellas a Annie. ¿Cómo es posible que se haya ido con la suya, dejándola en el piso sin siquiera pedirle perdón? Una vez anulado el matrimonio, estamos de vuelta en la casa. Pero ahora solo está Annie e Igor. Y aquí él nos hace una pequeña confesión. Ayer fue su cumpleaños. Cumplió 30, pero a nadie le importó. Se pasó toda la noche tratando de resolver este embrollo, porque él, al igual que Annie, solo fue un peón en este desorden familiar, en este gran circo de poder. Y al día siguiente llega el momento de despedirse. Igor le dice a Annie que conservó el anillo de matrimonio que le quitaron. Es lo mínimo que mereces. Y Annie no sabe cómo reaccionar. Se queda helada por un segundo y luego viene lo que para mí es la escena más fuerte de toda la película. Al ver el anillo, Annie lo toma como una última o una primera transacción. Ella sabe que esto significa que tiene que volver al club, volver al trabajo sexual. Igor no pretendía esto, pero Annie se posiciona sobre él e inicia el acto. Él está procesando lo que está pasando e intenta besarla. Y Annie estalla
Annie no sabe cómo reaccionar y él solo la abraza. Y así termina Anora, con un llanto desconsolado. Annie sabe que tiene que volver a empezar de cero. Sabe que siempre fue un objeto y que ante los ojos de muchos, ella no es Anora. Ella no es Annie. Ella no es una persona. No es más que un deseo, una falta moral, un servicio y una prostituta. Para mí Anora fue un nudo a la garganta, no solo por lo trágico de la historia, sino porque me vi en ella. Y creo que está muy canijo cuando vemos una realidad alterna y aún así decimos, yo he estado ahí. Hay algo muy fuerte en el habitar el cuerpo no desde un deseo, sino desde una necesidad de sobrevivir. Yo he escuchado a muchas morras decir, e incluso me puedo meter entre ellas, que hemos llorado después de tener sexo. Y esto no quiere decir que en sí el acto haya sido malo, pero quiere decir que muchas veces no estábamos ahí o no queríamos estar ahí. Pero nos vendemos una falsedad de empoderamiento, donde más que querer estar, queremos sobrevivir. Y creo que esto se ve muy fuerte en la última escena, porque Anora, con un gesto, dice, tú no me debes nada. Yo estoy decidiendo esto. Cuando en realidad lo único que quería hacer era salir corriendo de ahí. Pero eso no es lo más terrible de la historia. Creo que es muy importante que hablemos de la contraparte. Que hablemos de Vania. Pendejo. ¿Producción? Pendejo. Gracias. Este güey pudo hacer todo este desmadre y salir impune. Sin siquiera decir lo siento. Y lo más cabrón de todo esto es que no es una ficción. Es una realidad que vivimos todos los días. Que hay un conflicto no quiere decir que ambas partes salgan igual de dañadas. Vivimos en un sistema donde si tú tienes algún tipo de poder, ya sea económico, social o de género, puedes limpiarte las manos y fingir que no pasó nada. Mientras que a nosotras, a las mujeres, a la parte vulnerada, se nos obliga a llevar en el pecho la letra escarlata. Se nos dice y se nos cuestiona ¿por qué dijiste que sí? ¿Por qué accediste? Y se nos olvida por completo la otra persona involucrada en la historia. Lo más cruel aquí es que todo el contexto está construido para que Vania siga adelante. El religioso, el económico, el social, el qué dirán. Todo estaba perfectamente acomodado para que a él no le pasara nada. Y creo que lo más importante en este y en otros escenarios es nombrar este tipo de cosas. Reconocerlas y ponerlas así de claras como lo tenemos en Anora. Me mamé, ¿no? Pues nada, amistades, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya puesto a pensar un poquito. Espero que les esté gustando este nuevo formato de videoensayos que estoy intentando explorar. Si no les gusta, a mí la neta me la estoy pasando bien padre, entonces pues ojalá les guste. Y nada, si tienen alguna recomendación de alguna peli, algún tema, algo que quieran que toque, pues pueden dejármelo saber en comentarios. También les dejo por aquí mis redes sociales. Y pues ya, con permiso, buenas noches, que ustedes no saben, pero ya usé como 3 Kleenex.